Muy buenos días, soy el profesor Luis Sangüesa de la Escuela San José de los Andes y les doy la bienvenida a nuestra clase para sexto año básico. El nombre de nuestra clase es Abilities, habilidades. Entre los objetivos de aprendizaje, nosotros vamos a comprender gramática esencial para crear oraciones sobre habilidades o destrezas, comprender e identificar vocabulario temático. Entre las estrategias de aprendizaje se cuentan utilización de imágenes para mostrar vocabulario, ejercicios de comprensión auditiva. Here we have some useful language we can use across the presentation. Aquí les presento lenguaje útil que podemos utilizar a través de nuestra presentación. I say again, repito, lo digo de nuevo. Which means, lo que significa this animal can, este animal puede. Here we have, aquí tenemos. Next, siguiente. Of its, de su, que es un posesivo. This is, este es, esta es. From trees, desde los árboles. And here we have the components to understand and create a sentence that use a modal verb, which means, esto quiere decir que aquí están los componentes para entender y crear una oración que tiene un verbo modal. ¿Qué es eso? Un verbo modal es aquel que sirve para indicar habilidad, solicitud, permiso y otros más. ¿Ya? Este verbo can, que es el verbo modal, siempre va a ser usado antes que el verbo principal. ¿Ya? Ahora, examinemos la oración detenidamente. Los componentes son de, que es el artículo, ¿cierto? En inglés, de, que aplica para el, la, los, las. Seguido de nuestro sustantivo, que en este caso un animal, ¿cierto? Con una habilidad única. Seguido de el verbo modal, can, ¿cierto? Que denota poder o no poder hacer algo. ¿Ya? Seguido de el verbo principal. ¿Ya? Y finalmente un complemento, que quiere decir toda aquella información adicional que se le agrega a una oración. Ya, ahora les voy a dar un ejemplo. The bee can produce honey. O sea, si nos detenemos a examinar, nos damos cuenta que tiene el artículo, ¿cierto? De, que corresponde a la, porque me estoy refiriendo a la abeja, ¿cierto? Bee, the bee, la abeja. Can produce, ahora utilizo el verbo modal, can, ¿cierto? De poder, y el verbo principal, produce. Ahora, ¿qué es lo producido? La miel, honey. Este es el complemento. Y nos quedaría, the bee can produce honey. Aquí tenemos la forma negativa de la oración. Lo único que cambia es el modal can a can't. Y nos queda de esta forma. The bee can't produce water. O sea, la abeja no puede producir agua. Y water en este caso es el complemento, porque es lo que no se puede producir. Ahora, en la forma plural va a haber un cambio. Notamos que en la oración yo utilizo bees porque estoy usando la forma plural de abeja. Bees, agrego la S y continúo con el resto de los componentes. Bees can produce honey. O sea, las abejas pueden producir miel. Pero aquí hay un detalle. La oración plural no lleva el artículo de. O sea, para el, la, los, las. ¿Por qué no lo lleva? Porque nosotros no podemos saber la cantidad de abejas a la que nos estamos refiriendo. O sea, cuando tratamos de cantidades indeterminadas, no podemos saber cuántas abejas son. Por lo tanto, no podemos usar el artículo de. Y nos quedaría así. Bees can produce honey. Y aquí les presento la forma negativa, ¿cierto? Lo único que cambia es el verbo modal, can, cambia a can't. Y nos queda así. Bees can't produce water. ¿Qué es lo que no pueden producir? El agua. Y esto es el complemento. Okay, this is a section in which we are going to study some animals with unique qualities. En esta sección vamos a estudiar animales con cualidades únicas. For example, the chameleon. I say again, the chameleon, el camaleón. And here we have some examples. The chameleon can change colors of its skin.
El camaleón puede cambiar colores de su piel, donde acá tenemos el artículo, ¿cierto? De y el sustantivo, de chameleon. Ahora vamos con el verbo modal, can, ¿cierto? Y el verbo principal, change. Y el resto es un complemento, o sea, puede cambiar colores de su piel. Este es el complemento. Acá tenemos la forma negativa, ¿cierto? Lo único que cambia es el modal can, cambia a can't. Y nos queda, the chameleon can't move fast. O sea, el camaleón no puede moverse rápido. Fast, en este caso, es el complemento. And here we have the lizard, o sea, la lagartija. And here we have an example. Y aquí tenemos un ejemplo. The lizard can regenerate its limbs. O sea, the lizard, la lagartija, can, el verbo modal, ¿cierto? De poder, ¿cierto? Que puede. Regenerate, el verbo principal. Its limbs, el complemento. Y nos queda, the lizard can regenerate its limbs. La lagartija puede regenerar sus extremidades. Y acá tenemos la forma negativa, ¿cierto? Solo cambia el verbo modal can a can't. Y nos queda, the lizard can't regenerate its head. O sea, la lagartija no puede regenerar su cabeza. Su cabeza es el complemento. Next, we have the scorpion, el escorpión. And then we have an example. The scorpion can survive a nuclear bomb. O sea, the scorpion, el escorpión, can survive, puede sobrevivir a nuclear bomb. Y este es el complemento. O sea, ¿qué es lo que puede sobrevivir? Una bomba nuclear. I say again, repito, the scorpion can survive a nuclear bomb. El escorpión puede sobrevivir una bomba nuclear. Y aquí tenemos la forma negativa. The scorpion can't fly to escape danger. O sea, usamos el verbo modal can en su forma negativa, can't. Next, we have the caterpillar, la oruga, ¿cierto? Pero aquí, oruga la voy a utilizar en su forma plural, caterpillars. Ya, al usarla en su forma plural, ya no puedo usar el artículo de, ¿cierto? No puedo decir la orugas, ¿cierto? Ya no puedo usar ese artículo. Y nos queda, caterpillars can transform into butterflies. O sea, las orugas pueden transformarse en mariposas. Aquí tenemos el verbo modal can, ¿cierto? Y el transform como verbo principal. Y luego tenemos la forma negativa. Y nos queda caterpillars can't jump from trees. O sea, las orugas no pueden saltar desde los árboles. From trees es el complemento, ¿ya? And here we have the eel. I say again, eel, la anguila. And here we have an example. The eel can produce an electric shock. O sea, the eel, la anguila, can produce, puede producir. Tenemos nuestro verbo modal y el verbo de habilidad, ¿cierto? O verbo principal. Y luego el complemento, an electric shock. Esto es lo que puede producir la anguila, ¿ya? Y nos queda, the eel can produce an electric shock. Acá tenemos su forma negativa, ¿cierto? Con el verbo modal can, a can't. Y nos queda, the eel can't live in the land areas. O sea, the eel, la anguila, no puede vivir en las áreas terrestres. Y esto es el complemento, in the land areas. Then we have the frog, ¿cierto? La rana. And here we have an example. The frog can hibernate underground. O sea, the frog, la rana, can hibernate, puede hibernar underground. Aquí underground se convierte en el complemento, o sea, en el lugar donde vive la rana, o sea, información adicional. Acá tenemos su forma negativa y nos queda the frog can't climb trees. Can está en su forma negativa como can't, ¿ya? Y esto es el complemento, trees. O sea, ¿qué es lo que no puede trepar? Los árboles. Y nos queda, the frog can't climb trees. And here we have the crocodile. I say again, the crocodile, el cocodrilo. And here we have some examples. Crocodiles can paralyze their bodies. O sea, los cocodrilos pueden paralizar sus cuerpos.
Fíjense que crocodiles está en su forma plural, por lo tanto no lleva artículo, o sea, no lleva de, ¿cierto? Acá está el verbo modal can junto con su verbo principal, paralyze. Y el resto es el complemento, their bodies. Vamos con la forma negativa. Crocodiles can't produce poison. O sea, los cocodrilos no pueden, pero no pueden hacer qué? Produce. Y este es el verbo principal. ¿Producir qué? Y este es el complemento. Poison, veneno. Crocodiles can't produce poison. Okay, this is an exercise in which you have to put in practice the content you learned. Exercise 1. Listen to the description and write the name of the animal. En este ejercicio usted va a escuchar una descripción de un animal y va a escribir el nombre de él, ¿ya? Pero aquí yo voy a dar los nombres de forma aleatoria. Yo voy a describir cada animal con una letra, ¿ya? Entonces en cada cuadro de texto usted pincha y escribe la letra del animal que yo nombré y el nombre de ese animal, ¿ya? Comencemos. Letter A, o sea, letra A. Letter A. This animal can hibernate underground. Letter B, o sea, letra B. This animal can regenerate its limbs. Letter C, letra C, ¿cierto? This animal can produce electric shocks. Letter D, o sea, letra D. These animals can paralyze their bodies. Letter E, letra E, ¿cierto? This animal can survive a nuclear bomb. Letter F, letra F, ¿cierto? These animals can transform into butterflies. Letter G, letra G. This animal can change color of its skin. Exercise 2. Write sentences using can, can't. ¿Qué es lo que va a hacer aquí en este ejercicio? Va a escribir oraciones utilizando can y can't, ¿cierto? Aquí se le dan 3 imágenes con 3 animales distintos. Lo que va a hacer usted va a escribir 2 oraciones. La primera oración va a llevar el verbo modal can, o sea, lo que puede hacer ese animal. Y en la segunda oración va a escribir una en la que utilice can't, o sea, lo que no puede hacer ese animal. ¿Ya? Son 6 oraciones en total. Quiero aclarar que las 2 diapositivas que ustedes tienen que resolver, o sea, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿cierto? Están disponibles en mis cuadernos en WebClass. Desde ahí ustedes tienen que descargar los ejercicios para poder resolverlos. ¿Ya? Okay, thank you for your attention. See you. Teacher Luis Antonio Sangüesa.